necesitamos saber el valor de los empujes, no solo en el ejercicio que hicimos al principio del curso, que seguramente ya tenéis visto, de una excavación en la que queremos hacer un corte vertical, sino cuando tenemos que diseñar una contención de tierras. Todos los muros de contención, tablilla-estacados, etcétera, necesitamos saber cuánto empuja el terreno para poder dimensionar los esfuerzos que se va a llevar ese elemento, tanto ese elemento como la cimentación de ese elemento, etcétera. Bien, entonces, lo normal es que tengamos, lo dibujo así, unas tierras que contener, y esas tierras que contener pues tendrán unas características, ya sea ángulo de rozamiento interno del terreno. Ahora no cuento con la cohesión. En toda la clase de hoy voy a simplificar la cohesión igual a 0, porque en la mayoría de ocasiones es una solución por el lado de la seguridad. Suponer que no tienes cohesión en el terreno en cuanto a contenciones, si son de empuje activo, pues supone que estás considerando los empujes por el lado de la seguridad. Que puede suceder en muchos terrenos que la cohesión sea variable en función de la cantidad de agua que haya en ese terreno. Por lo que hoy, como simplificación, voy a suponer la cohesión igual a 0. El terreno también puede tener una densidad, o tiene que tener una densidad. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es que si el empuje o la contención cede, ahora la dibujo simplificadamente así, si la contención cede, ¿cómo llamamos al tipo de empuje? Activo. Entonces, ¿qué puede suceder? Pues que puedo tener unas cuñas, es decir, el terreno se puede romper. Si ahora dibujo este ángulo de 45 grados, el terreno en general puede fisurar en cuñas menores a un ángulo de 45 grados. Esto tenemos que hacer un acto de fe, y tenemos que hacer otro acto de fe que cuando tenemos empuje pasivo tenemos cuñas superiores a 45 grados. Esto, si habéis visto el vídeo de teoría correspondiente, no está en acto de fe, pero en la clase de hoy, si alguien no ha visto el vídeo, pues tiene que suponer que es así. Me voy a centrar en las de arriba, en las de empuje activo. Bien, entonces una forma de evaluar qué empuje tenemos es resolverlo para todos los casos. Es decir, ¿cuánto me va a empujar este terreno? Bueno, pues lo que hizo Coulomb fue decir, bueno, vamos a resolverlo para todos los casos. Nosotros lo vamos a simplificar porque vamos a suponer que no hay rozamiento entre el muro y el terreno y que además el muro es vertical. ¿Vale? Una simplificación que podríamos adoptar en muchas de nuestras construcciones, porque la cara del muro es muy lisa, porque tenemos a veces geotextiles o hueveras entre una cosa y la otra, y no tenemos rozamiento entre uno y el otro. Entonces esta simplificación se da en muchas construcciones de las que hacemos. Bien, ahora intentemos analizar qué pasaría con esta cuña de aquí. Y la hago específicamente pequeña, porque cuando tratamos de temas de trigonometría, creo que docentemente es mucho más fácil ver los ángulos cuando están descaradamente marcados, y en este caso es un ángulo agudo, relativamente pequeño. Esta cuña, si esta es la altura h, podemos deducir cuánto pesa la cuña sabiendo la densidad. Este ángulo lo voy a llamar alfa. ¿Alguien me puede decir cuánto vale este segmento de aquí que acabo de dibujar, o esta distancia que acabo de acotar? Esta distancia, si esto es el ángulo alfa, lo primero que tengo que hacer es, sencillamente, si h lo divido entre el coseno de alfa, ¿qué me sale? La diagonal, ¿verdad? Y si la diagonal la multiplico por el seno de alfa, ¿qué me sale? Esta cota de aquí. Luego esta cota de aquí es exactamente igual a h por tangente de alfa. ¿Cuánto pesa esta cuña de terreno? Pues una cuña de 1 metro de ancho de terreno, porque siempre hacemos el análisis por 1 metro de ancho, el peso será igual a h por tangente de alfa
todo dividido entre 2 multiplicado por la densidad. Lo único que he calculado es este área, que si la multiplico por 1 es un volumen, si lo multiplico por la densidad me sale el peso de este elemento de aquí, que lo voy a llamar W. ¿Hasta aquí todo el mundo está de acuerdo? ¿Alguna duda? Bien. ¿Qué entra en juego aquí para que esto esté en equilibrio? Bueno, pues el terreno va a generar una reacción perpendicular a este plano, a priori, y voy a tener un empuje que va a soportar la contención. Para que esto esté en equilibrio, sumatorio de fuerzas verticales y fuerzas horizontales tiene que ser igual a 0, lo que viene a ser lo mismo que estos vectores sumados tienen que dar la vuelta. El vector de la reacción, el vector del peso y el vector del empuje, todos tienen que sumar 0. Es decir, docentemente podríamos decir que cierran. Vuelven al mismo punto. Uno más el otro, suman 0. Gráficamente es muy sencillo de ver. El empuje sabemos que es horizontal, o suponemos que es horizontal. ¿De acuerdo? Y entonces, lo único que tenemos que es relacionar estas tres fuerzas. Bien. Una cuestión muy importante es que yo he dicho, sin ser verdad, que la resultante es perpendicular a esta superficie de aquí. Esto sucede si y solo si no hay rozamiento. Si yo tengo un elemento sin rozamiento que se apoya sobre un plano, solo tengo una reacción que es perpendicular al plano, como bien sabéis de la asignatura de mecánica cuando hicisteis la práctica con la madera que resbalaba. Pero si tengo rozamiento, tengo una fuerza de rozamiento en este sentido. Luego, resulta que la reacción es esta reacción más la fuerza de rozamiento. Es decir, esta reacción de aquí. Normalmente al ángulo de rozamiento interno del terreno, claro, se asocia con mu. ¿Cómo se asocia con mu? Porque precisamente este ángulo de aquí es lo que llamamos el ángulo de rozamiento interno del terreno, lo que relaciona la fuerza normal con la fuerza de rozamiento, y la tangente de ese ángulo es lo que en física de primaria y secundaria llamamos el coeficiente de rozamiento mu. Entonces, mi reacción real no es exactamente perpendicular, a la superficie, sino que se desvía lo que llamamos el ángulo de rozamiento interno del terreno. ¿Me he explicado? Porque es la suma de la componente normal a la superficie más la fuerza de rozamiento, y esa es la reacción. Bien, si yo sé que esto es alfa y que este ángulo es perpendicular a este ángulo de aquí, este ángulo de aquí también es alfa. Fijaos que lo hago todavía más pequeño. Si hago la perpendicular con la horizontal, precisamente este ángulo y este ángulo son el mismo. ¿Os fijáis? ¿Alguna duda respecto a esto? Bien, entonces, ¿qué ángulo con la horizontal tiene la reacción del terreno con la cuña? Pues tiene un ángulo de alfa más phi. ¿Sí? ¿Dudas? Bien, ahora solo me queda plantear el equilibrio. Tengo, por un lado, el peso del terreno, perdón, que lo dispongo hacia abajo, que la gravedad va hacia abajo. El peso de la cuña de terreno que estoy analizando. Por otro lado tengo la reacción R del terreno, que la llamo R, y que tiene un ángulo con la horizontal que vale alfa más phi, donde alfa es el ángulo de la cuña en su origen y phi es el ángulo de rozamiento del terreno. Y por último tengo el empuje. Sabiendo esto y sabiendo que una z, sea la z que sea, si la dibujo bien, este ángulo es el mismo que este,
Por lo tanto, este ángulo de aquí también es alfa más phi. ¿Qué relación hay entre el empuje y el peso de la cuña? El empuje, en función del peso de la cuña, ¿a qué será igual? Al peso de la cuña multiplicado por este valor. Para convertirlo en la diagonal, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo entre seno de alfa más phi. Y si la diagonal la quiero relacionar con E, tengo que multiplicarlo por coseno de alfa más phi. Esto es lo mismo que decir omega partido la tangente de alfa más phi. ¿Todo el mundo ve lo que estoy escribiendo? Bien. Entonces, ¿cuánto vale el empuje? El empuje, bueno, esto lo acorto, h cuadrado por la densidad por tangente de alfa, todo dividido entre 2. Por lo tanto, el empuje será igual a h cuadrado por la densidad, todo dividido entre 2, por tangente de alfa, todo dividido entre tangente de alfa más phi. ¿Alguna duda con esta expresión? ¿Qué acabo de hacer? Acabo de coger el empuje y he sustituido el peso aquí, o lo que es lo mismo, aquí. El peso de la cuña es h cuadrado por la densidad por tangente de alfa partido por 2, todo, y lo he agrupado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué pretendo hacer con esto? Pues os lo voy a explicar. Pretendo hacer todos los problemas. Pretendo resolver esta cuña, qué empuje tendré para 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 esta cuña, para esta otra y para esta otra, con todas. A ver qué sucede. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer porque somos muchos en clase y vamos a resolver cada uno su problema. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues encendemos nuestros ordenadores, nos vamos al escritorio virtual de la EPS y abrimos un Excel. ¿Sí? Nos va bien cualquier Excel, ¿eh? Y abrimos un libro nuevo. Bien, me voy a acercar bastante al libro para que se pueda ver. Y vamos a plantear los datos de nuestro problema. Nuestro problema va a ser un muro de contención. Bueno, lo dibujo hacia el mismo lado para que no haya lugar a duda. De 3 metros de altura, con una densidad de 20 kilonewtons metro cúbico del terreno, una cohesión que va a ser igual a 0 y un ángulo de rozamiento que va a ser igual a 25 más n, donde n es mi número. Yo soy 25 más 0, ese señor es 25 más 1 y así sucesivamente hasta el 25 más 18 que está al fondo. Entonces, lo primero que hago es introducir mis datos. Lo puedo introducir como símbolos, pero para ir más rápido voy a escribir lambda. No, esto es gamma. Gamma igual a 20 kilonewtons metro cúbico. Y gamma lo pongo en amarillo para decir que es un dato variable. La cohesión es igual a 0 y la pongo. Phi, en mi caso, es igual a 25 grados. En el vuestro es 25 más 1, más 2, más 3, más 7. ¿Sí? Puedo poner igual a 25 más y me sale igual, ¿eh? Yo puedo aquí poner igual a 25, en mi caso, más 0. Vosotros podéis poner 25 más el número que os corresponda. H igual a 3 metros. 3 y pongo metros. Aquí pongo grados, aunque no es exactamente este símbolo. Bien, estos son valores que dispongo en amarillo, porque son datos. Y ahora voy a resolver el problema para todas las cuñas. Y voy
voy a resolverlo para todas las cuñas yo y vosotros vais a resolverlo para todas las cuñas con diferentes ángulos de rozamiento. Aquí le voy a dar un valor a alfa y aquí le voy a dar un valor al empuje en kilonewtons y aquí alfa en grados. Lo pongo entre corchetes en grados y aquí entre corchetes kilonewtons. Muy bien, aquí dispongo un 1, justo debajo de alfa. Aquí dispongo una cuña con un ángulo alfa igual a 2 y así hasta 45. ¿Cómo lo hago? Pues selecciono el 1 y el 2 y arrastro esto hasta que me salga 45. Yo como he aumentado mucho la pantalla tardo un poco más que vosotros, pero bueno. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. ¿Y el empuje a qué es igual? Pues ahí lo tengo escrito. El empuje es igual a 2 puntos. Me acerco un poco para... El empuje es igual a la altura al cuadrado. Selecciono el 3 y luego, ¿sabéis elevar al cuadrado en Excel? Espero que sí. Es Shift más el símbolo que está al lado de la P en vuestros teclados y luego un 2. Esto es h al cuadrado, pero cuando escribo h, fijaos, me pongo encima de, en mi caso, B3 y le aprieto a la tecla F4. ¿Por qué aprieto a la tecla F4? Porque quiero que esta fórmula, independientemente de dónde la copie, siempre vaya a acceder a este valor absoluto que es 3. ¿De acuerdo? H al cuadrado por la densidad es gamma, que es este valor de aquí, que también cuando la escribo aprieto F4 y me pone un dólar delante de la B y un dólar delante del 1, que multiplico por la tangente del ángulo alfa, en mi caso tangente es igual a tan, abro paréntesis, de ¿qué número? De este de aquí, pero este número está en grados. Yo lo tengo que pasar a radianes para utilizar el Excel si no quiero poner tangente en grados. ¿Cómo se hace? Pues multiplico por pi, cojo este valor, que es en mi caso A6, lo multiplico por pi, le doy a multiplicar, escribo pi, abro un paréntesis y cierro un paréntesis, esto es el equivalente a pi en el Excel, y lo divido entre 180. Cierro el paréntesis y esto es la tangente de ese ángulo en grados. Porque lo he multiplicado por pi y lo en radianes. Porque lo he multiplicado por pi y lo divido entre 180. Dime. ¿Crees que podrías acercarme un poco más? Sí. Un momento. Control copy. ¿Así? Control V. Sí, gracias. ¿Sí? Y ahora me queda dividir todo esto entre, abro paréntesis, 2 por tangente de alfa más phi. El 2 lo he pasado al denominador. 2 por tangente, abro paréntesis, de alfa. ¿Dónde está alfa en mi caso? Alfa es este 1, que es el único valor que no le tengo que poner F4, más, perdonad, antes de tangente hay que poner dos paréntesis, tangentes, paréntesis, paréntesis, de alfa más phi, A6 más B2 en mi caso, para el B2 le tengo que disponer un F4 para que me coja siempre ese valor, cierro paréntesis y lo multiplico por pi y lo divido entre 180. Cierro paréntesis y cierro paréntesis del denominador. Entonces, lo único que he hecho, para que nos hagamos la idea, es esta fórmula, escribirla aquí. De tal forma que alfa va a ser una variable que va a ir de 1 a 45
y todos los valores todo el resto de valores van a ser fijos. ¿Por qué lo haces en radianes? Porque tangente, en mi caso, el Excel en general, cuando haces tangente de, lo tienes que poner en radianes. Hay una función que lo puedes poner en grados, pero yo no la recuerdo. Entonces, como nosotros pensamos en grados normalmente y los ángulos los he puesto en grados, pues lo transformo a radianes para que la función de Excel lo interprete correctamente. ¿Dudas hasta aquí? Si uno le da al intro, le tiene que salir un valor. Y si se pone sobre este valor, se va con el cursor encima del cuadradito de abajo a la derecha y hace doble clic. Se supone que este valor tiene que haberse calculado para todos estos elementos de aquí. ¿Dudas, ruegos, preguntas hasta aquí? Entonces esto sube, 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 sube y luego llega a un valor en el que empieza a bajar. ¿Sí? Bien, ahora lo que voy a hacer es representar gráficamente la relación entre alfa y el empuje que tengo. Para ello, lo que hago es seleccionar todos los valores, ¿sí? Y me voy a inserción de un gráfico como este. Me voy a una dispersión, introduzco esta dispersión, me da igual si es esta o esta, la primera o la segunda, la segunda o la tercera, ¿lo veis? ¿Estáis llegando ahí? En inserción, inserto el gráfico, vale, yo pongo el de puntos y la línea y podría llamar el gráfico, lo podría llamar alfa guión E. Da igual. No es algo importante ahora mismo. Pero lo que sí que detecto es que hay un máximo. ¿Cuál es el máximo? Más o menos, ¿mi máximo dónde está? Mi máximo, en mi caso, está 32 y 33 tienen el máximo. Pues en 32 y medio estará el máximo. El mío está en 32 y medio, el tuyo está En 32 exacto. ¿El tuyo? No me he equivocado con la... ¿El tuyo? 32,49. ¿El tuyo? 31, 32,49, pero ¿qué ángulo de rozamiento has puesto? 28. ¿Y el tuyo? 31. 31. Vamos a ver, tenemos estos ángulos de rozamiento que son 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, perdón, sí, estos ángulos de rozamiento y los máximos. ¿Cuánto vale mi máximo? Es 32 y medio. En 32 y medio es el alfa máximo. En el caso del 26 lo tenemos 32. 26, 32. Sí. 27, 28 lo tenemos. 31. Acaba de cambiar el tuyo, ¿verdad? Ah, vale. 28, 28. 20, 28, 31. 31 clavado. En el 31 clavado. Sí. Muy bien. ¿Y tú? En el 31 es tu máximo. ¿Tú? Vale, vamos a empezar. El 27, ¿qué tienes? 31 y medio. El 29, ¿qué tienes? 31, sigues teniendo 31. El 30, ¿qué tienes? 30 tienes 30, ¿eh? Muy bien. El 31, ¿qué tienes? 30. Venga, 29 y medio. 27 y medio. Muy bien.
41. ¿Quién tiene 41? Muy bien. ¿Y el 42 qué crees que te va a dar? 26,5. Muy bien. Vemos la tabla y pillamos la sucesión. Y ahora, ¿cuál es la solución? Alguien que haya mirado los vídeos. ¿Cuál es la cuña que más empuje da? Lo que hemos hecho es esto. Lo que hemos simplificado el problema. Hemos cogido, hemos hecho nuestro muro totalmente vertical, sin ángulo de rozamiento. Y hemos hecho, perdón, totalmente vertical, sin ángulo de rozamiento. Y lo que hemos hecho es calcular qué empuje da esta cuña, qué empuje da esta cuña, y sin pendiente en el talud, con una pendiente horizontal, qué empuje da esta cuña, qué empuje da esta otra cuña, qué empuje da esta otra cuña, con este triángulo de fuerzas, la reacción, que se desvía el ángulo de rozamiento con respecto a la normal, el peso, la reacción, y el empuje, que el empuje, puesto que no hay ángulo de rozamiento, es horizontal. Hemos hecho este problema y lo que hacemos es calcular todas las fuerzas activas para cada una de las cuñas y resulta que hay un máximo. Hay un máximo para un valor de este ángulo, que creo que lo podríamos deducir de aquí. Y alguien que haya visto el vídeo y que vea esto de aquí debería saber cuál es el valor de este ángulo para que el empuje sea máximo. ¿Cuál creéis que es? Podemos... El más pequeño, ¿no? ¿El más pequeño? No. Cuanto más pequeño, menos... Cuanto más pequeño el ángulo de rozamiento, más empuje tengo, eso está claro. No, cuanto más pequeño es el ángulo de rozamiento, más empuje tengo, esto está claro, porque el terreno desliza más sobre... y empuja más. Ahora, lo que quiero que hagáis en vuestra hoja de cálculo es modificar el valor de h. Si en vez de 3 metros ponéis 5 metros. Los empujes son más altos, ¿verdad? Pero el máximo, ¿dónde está? Sigue estando, en mi caso, sobre 32,5 y en vuestro caso, sobre el mismo punto. Si modifico la densidad y pongo 25, los empujes vuelven a ser más amplios. Pero el máximo sigue estando en el mismo punto, ¿verdad? Claro, si modifico el ángulo de rozamiento, ahí ya cambia. Si yo en vez de 25 pongo claramente 30, ¿dónde está mi máximo? Mi máximo pasa a estar en 30. Que es lo mismo que ha hecho un compañero vuestro, que le ha salido para el valor de 30, el máximo 30. Este ángulo es 45 menos phi medios. ¿Cuánto es este valor de aquí? 25. 25, si yo a 45 le resto 25 partido por 2, me da 32,5. Por favor, todos vosotros, coged vuestro ángulo de rozamiento y compararlo con 45, vuestro ángulo alfa que os ha salido, y compararlo con 45 menos phi medios. A ver qué relación tienen. Entonces, la relación entre la primera columna y la segunda columna es 45 menos phi medios. Lo que nos está diciendo que la cuña que más empujes va a generar es una cuña de terreno donde este ángulo sea 45 menos phi medios. ¿Verdad? Ahora vamos a continuar. Borro aquí. Bueno, continúo. Y sustituyo aquí. Alfa ya no es alfa. Me he dado cuenta que el alfa más desfavorable, en vez de coger todos los alfas, cojo 45 menos phi medios. Entonces el empuje es igual a h cuadrado por gamma, todo partido entre 2, por tangente de 45 menos phi medios. No, disculpad, lo voy a hacer de otra manera, porque si no, no se va a ver. Este triángulo de aquí se convierte en dos puntos. Este triángulo de aquí. Aquí tengo omega. Aquí tengo
Alfa es 45 menos phi medios, ¿verdad? Más phi es 45 más phi medios. ¿Sí? Este ángulo de aquí es 45 más phi medios. Luego, este ángulo de aquí es 45 más phi medios. ¿Verdad? ¿Este ángulo de aquí cuánto es? ¿Quién me lo dice? 45 menos phi medios. Luego voy a reevaluar otra vez la relación entre E y W. E y W se relacionan como E es igual, cogiendo este ángulo de aquí como referencia, a la tangente de 45 menos phi medios por omega, por W. Este vector está relacionado al coseno de este ángulo, como este vector está relacionado al seno de este ángulo. Si yo multiplico este vector, lo divido por el coseno y lo multiplico por el seno, es decir, lo multiplico por la tangente, me sale este vector de aquí, el valor de este vector de aquí. Y E, por tanto, es igual a la tangente de 45 menos phi medios que multiplica a omega o a W. Que W es esto que tengo aquí arriba. Hasta aquí, ¿eh? Esto es figura. Que es h cuadrado por gamma por tangente de 45 menos phi medios, todo dividido entre 2. Luego agrupo y me queda que el empuje es igual a h cuadrado por gamma partido por 2 por tangente al cuadrado de 45 menos phi medios. Esto para una cuña de altura h. ¿Dudas, ruegos, preguntas? ¿Alguien sabe decirme qué es esto de aquí? Tangente cuadrado de 45 menos phi medios, si alguien se ha visto el vídeo. Lambda pasivo. Lambda activo. O K sub A o lambda sub A. ¿Y esto qué es? Tensión vertical, ¿no? La tensión vertical. El equivalente. Sí. El peso de toda la cuña, bueno, la tensión vertical, sí. Bien, vamos a ver, vamos a resolver nuestro muro. Vamos a resolver, cada uno va a resolver su muro. Ahora vamos a hacerlo desde el otro enfoque que tenéis que haber visto en el vídeo. Borro esto de aquí. Dibujo las bueno, entre este vídeo y un vídeo del tema 2. Tensiones verticales efectivas. ¿Qué tensiones verticales dispongo? O tengo aquí. La tensión vertical, arriba es 0 porque no hay ninguna sobrecarga y abajo va creciendo. Va creciendo conforme tengo profundidad. ¿A qué velocidad va creciendo? A la velocidad de la densidad. Si evalúo el primer metro, la cota que está a 1 metro de profundidad, pues encima tengo 1 metro cúbico de terreno. Luego aquí tendré una presión vertical que vale 1 metro cúbico por la densidad. En este caso será igual a 20 kilonewtons metro cuadrado.
En el segundo metro, pues tendré lo mismo, 2 metros cúbicos sobre un metro cuadrado, entonces tengo 40 kilonewtons metro cuadrado. Y en el último caso, pues tengo la densidad por la altura, que es igual a 3 metros por la densidad, que es 20 kilonewtons metro cúbico. Es decir, 60 kilonewtons metro cuadrado. Estas son mis tensiones verticales. ¿Cuáles son mis tensiones horizontales? Mis tensiones horizontales son las verticales multiplicadas por lambda sub A. Si esto lo multiplico por lambda sub A, me queda... Bueno, voy a hacer la cuña más estrecha porque lambda sub A es un valor menor que 1. Una cosa así. ¿Cuánto vale lambda sub A? Lambda sub A es igual a la tangente al cuadrado de 45 menos phi medios para un terreno sin cohesión y sin pendiente y sin ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro. ¿Cuánto es en mi caso? Bueno, ahora voy a coger el caso de vuestra compañera que tiene 30 grados. Tangente de 45 menos 30 partido por 2, lambda sub A de 30 grados es igual a esto de aquí. Tangente de 30 al cuadrado es un tercio. Por lo tanto, tengo una cuña que va de 0 a 20 kilonewtons metro cuadrado de presión horizontal. Esta es la presión vertical que genera una presión horizontal hacia el muro. Lo único que he multiplicado es 60 por lambda sub A, que es un tercio, es decir, me sale 20. ¿Y cuánto es el empuje total de esto? ¿A qué equivale esto? Esto es igual a un empuje que es esta altura por esta base partido por 2. Es decir, ya lo diré. El empuje total es igual a h por tangente cuadrado de 45, no, tangente de 45 menos phi medios, cuadrado de 45 menos phi medios por h, todo dividido entre 2. Y por la densidad. Esto es la presión vertical máxima, esto es la altura del triángulo, y como es un triángulo dividido entre 2. Esto es h, esto de aquí es lo que está entre corchetes y dividido entre 2. Si os fijáis en esta expresión de aquí y en esta expresión de aquí, nos damos cuenta que son exactamente iguales, son la misma. De aquí y de ahí podríamos deducir que lambda sub A es, precisamente en este caso, para empujes activos, tangente cuadrado de 45 menos phi medios. Si todo esto es considerando, o sea, haciendo la simplificación de que no consideramos rozamiento entre el fuste y el terreno. Se puede resolver el problema teniendo en cuenta ese rozamiento, pero ese rozamiento en el empuje activo lo podemos despreciar y no hacemos ninguna salvajada. También puedo calcular el empuje así, es decir, ¿cómo se calcula el empuje? Bueno, pues este empuje que sale aquí es la solución, es decir, en mi caso si ahora tengo dispuesto 30 grados y me voy a 30 grados, este es el empuje que voy a tener. Este valor de aquí, que tiene que ser el máximo, es todo esto de aquí. Si lo divido entre h partido por 2, me sale el empuje horizontal máximo que tengo aquí abajo. Si lo divido entre h partido por 2, me sale este valor de aquí. Y este es el empuje, que es equivalente a todo esto. ¿Dudas, ruegos, preguntas? Podríamos haber cogido esta expresión, haberla metido en el Wolfram alfa y haberle pedido la derivada.
pero se complica un poquito y yo creo que ver la derivada de esto se representa gráficamente y como nos interesa solo el máximo, pues es muy fácil de ver. Lo que os voy a pedir es que para un ángulo de rozamiento igual a 35 grados, una densidad igual a 20 kilonewtons metro cuadrado y una altura de 3,5 metros, me calculéis el triángulo de empujes que tenéis, el empuje total y el momento flector y el cortante en la base del fuste, suponiendo que la zapata tiene medio metro de altura. Es decir, vamos, que vayamos practicando para el examen. Esta es la altura del fuste, estos son 3 metros, estos son 0,5 metros. Quiero saber qué empujes de tierras tengo y qué esfuerzos tengo aquí. El momento flector sin mayorar y el cortante sin mayorar.